Hola, hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta breve introducción a la lógica proposicional, estamos en un nuevo video con el objetivo de continuar demostrando las reglas de inferencia que necesitamos en general cuando estamos tratando de deducir algún teorema. En particular, las mismas reglas de inferencia son teoremas en el sistema formal de la lógica proposicional y esas reglas de inferencia son las que nos van a permitir deducir y demostrar cosas en el mundo ya sea de las matemáticas o de la física. Muy bien, recordemos nosotros que la importancia de demostrar estas reglas de inferencia en el sistema axiomático formal, o bueno, en el sistema formal, es que aquí, como tenemos nosotros en el sistema formal un abecedario, unas reglas para hacer palabras bien formadas y unos cuantos axiomas, incluido el axioma de deducción, que nos permiten deducir precisamente. Entonces aquí ya no estamos hablando de, eh, de proposiciones, estamos hablando de palabras bien formadas. ¿A qué me refiero? A que en el sistema formal no estamos realmente interesados en que algo sea verdadero o falso, simplemente tenemos unas reglas del juego y con esas reglas del juego tratamos de jugar, tratamos de deducir. Entonces, en esas deducciones, recordemos que en nuestro alfabeto tenemos las palabras bien formadas, que son las letras, que decíamos nosotros que eran P1, P2 y así hasta todos los índices que yo necesite. Teníamos la negación y teníamos la implicación y además teníamos los símbolos de agrupamiento, ¿no? Que son los paréntesis. Y como nada más teníamos la negación y la implicación, entonces para poder deducir el resto de las reglas de inferencia necesitamos definir los otros conectores, la I, la O y la del bicondicional. Y una vez teníamos la bicondicional, entonces, perdón, una vez teníamos ya definidos estos conectores lógicos, entonces habría que demostrar las reglas de inferencia que teníamos cuando veíamos tablas de verdad, pero allá lo que nos interesaban eran proposiciones. Aquí lo que nos interesa es reproducir esas reglas de inferencia sin pensar en proposiciones, es decir, sin pensar en los valores de verdad que tiene cada una de las palabras bien formadas. Ahora bien, la siguiente regla de inferencia que toca demostrar, y pues aquí ya tengo escrito un poco de lo que vamos a ver hoy. Aquí a la derecha van a estar apareciendo los axiomas y las definiciones para no olvidarlas, para tenerlas presentes en caso de que yo diga algo y digan ustedes, hey, no me acuerdo qué significaba eso. Bueno, pues aquí está básicamente el resumen de eso. Ah, y me faltó aquí el teorema de la deducción, pero pues el teorema de la deducción todavía no lo estamos usando, ya lo pondré cuando se necesite. Ok, entonces aquí el siguiente teorema que hay que demostrar es el teorema de la adición. Recuerden que P implica P o Q. Entonces, este teorema de la adición pues nos dice que si nosotros tenemos por hipótesis P, entonces podemos demostrar P o Q mediante nuestro sistema formal. Entonces tomamos la hipótesis adicional P, usamos el axioma 1, nada más que en lugar de Q ponemos no Q. Entonces tenemos P implica, no Q implica P. Entonces aplicando modus ponens a estos dos, tenemos la premisa de la implicación, entonces podemos concluir la tesis. Por definición de la disyunción, esto que está aquí, no P implica Q, es P o Q. Y como ya demostramos que la disyunción conmuta, entonces esto de aquí es equivalente a, no, a P o Q. O bueno, más formalmente, la conmutatividad me dice que Q o P implica P o Q. ¿Oí? Y aplicando modus ponens a 4 y 5, pues concluimos P o Q. Correcto. Entonces ya llegamos a esto. Aquí de nuevo tenemos una implicación, tenemos la hipótesis, ya tenemos la hipótesis. Entonces concluimos la tesis, que es el axioma de deducción. Correcto.
Entonces ya demostramos P o Q. Entonces, en efecto, ya tenemos el teorema de la adición. Ahora bien, tenemos este teoremita que está asociado con la doble negación. ¿Y por qué está asociado con la doble negación? Bueno, pues porque está íntimamente relacionado este teorema con la demostración de la regla del reemplazo. Entonces tenemos P o Q como hipótesis adicional y hay que demostrar P o la doble negación de Q. Para eso, pues empezamos con la hipótesis adicional, P o Q. Por la definición de P o Q, ya sea que lo vean acá arriba, ya sea que lo vean acá abajo, la definición de P o Q es la negación del primero implica el segundo. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros no P implica Q. Ok, ya tenemos no P implica Q, ahora usamos la doble negación de manera tal que Q implica la doble negación de Q. Y por silogismo hipotético aplicado a estos dos, tengo esta tesis y esta hipótesis que coinciden, entonces de necesidad de esta hipótesis me tiene que implicar esta tesis. Entonces ya tengo no P implica no Q, pero no P implica no Q de nueva cuenta aplicando la definición de la disyunción, donde sea que lo vean, esto es P o Q, bueno, mejor dicho, P o la doble negación de Q. Entonces aquí ya tenemos de nueva cuenta la definición para que lo vean claro. Ok, ya demostramos esto. Este teorema ya quedó demostrado en este lenguaje, en este sistema formal. Ok, de nueva cuenta, seguimos con dobles negaciones por todos lados, y negaciones, y negaciones, y negaciones. Ahora lo que queremos hacer es demostrar que si tengo no Q implica P, entonces debería de poder demostrar que la triple de negación de Q implica la doble negación de P. Bueno, para eso vamos a partir de la hipótesis adicional y vamos a aplicar la doble negación dos veces. Primero, P implica la doble negación de P y segundo, voy a aplicar la doble negación a la negación de Q. De manera tal que la doble negación de la negación de Q implica la negación de Q. Ok, ahora aplicamos el silogismo hipotético en estos dos. Recordemos qué es lo que nos dice el silogismo hipotético. Bueno, pues si aquí tengo una implicación cuya tesis coincide con la hipótesis de la otra implicación, entonces esta hipótesis implica esta tesis. Correcto, ya tengo esto. Ahora análogamente voy a aplicar el silogismo hipotético a estos dos. Y aquí ocurre lo mismo. La hipótesis de esta coincide con la tesis de esta, entonces esta hipótesis debe concluir esta tesis. Y bueno, ya con esto demostramos este teorema. Ahora bien, nos vamos a ir a las leyes de De Morgan. ¿Qué nos dicen las leyes de De Morgan? Bueno, las leyes de De Morgan, recordemos que como es una bicondicional, entonces necesitamos demostrar una implicación y necesitamos demostrar la otra implicación. Entonces aquí tenemos una implicación de una de las leyes de De Morgan. Tengo por hipótesis adicional que la negación de la conjunción. Entonces, si esa es mi hipótesis adicional, entonces debo de poder demostrar en el sistema formal L la disyunción de las negaciones. Bueno, pues entonces parto de la hipótesis, de la hipótesis adicional, la negación de la conjunción de P y Q. Por definición de la conjunción, esto sería la negación que se quedó aquí. Y ahora sí, esto aplico la definición, es la negación de P implica no Q. Correcto. Estos son signos de agrupamiento. Se pueden quitar los paréntesis. Entonces, la doble negación me dice que la doble negación de P implica no Q implica que P implica no Q. Y aquí, aplicando modus ponens a estos dos, tengo esta implicación y tengo que la hipótesis ya la tenía en la otra. Ok, entonces puedo deducir la tesis. Entonces, yo tengo P implica no Q. Ahora, por la doble negación de P implica P. Y ahora, como esta tesis coincide con esta hipótesis, entonces esta hipótesis debe implicar esta tesis aplicando el silogismo hipotético a estos dos. Por lo tanto, tenemos esto. Pero esto que está aquí, si yo pongo los paréntesis aquí, se ve más evidente que es la definición de P o Q. En particular es la definición de no P o no Q, y eso era lo que queríamos demostrar. Correcto. Ya demostramos esta parte de la primera de las leyes de De Morgan. Ahora vamos a irnos al revés. Vamos a suponer por hipótesis esto y vamos a querer demostrar esto, que es esta parte que tenemos aquí abajo. Entonces, de nuevo, pues comenzamos con la hipótesis adicional. Tenemos la hipótesis adicional
que es la negación de P o la negación de Q. Por definición de la disyunción, entonces esto sería la negación de este implica este, que es P o Q, entonces tengo la negación de P implica Q. Bueno, pues la negación del primero, que en este caso es no P, tendría la doble negación de P, implica no Q, que es el segundo. Ok, pero por el axioma 3 yo puedo cambiar el orden de esto. O sea, esto de aquí implica cambiar el orden y quitar un negativo, un no. Correcto. Entonces, este quedaría como Q, este de aquí quedaría como no P. Y como ya tengo este, entonces aplicando modus ponens a estos dos, que es el axioma de deducción, voy a tener la tesis, que es Q implica no P. Correcto. Tengo Q implica no P. Ahora, por doble negación de esto que está aquí, entonces esto implica la doble negación de esto. Y aplicamos otra vez modus ponens para 4 y 5 para conseguir esta tesis, que es la doble negación de que P implique no, perdón, de que Q implique no P. Pero esto que está aquí, si yo pongo paréntesis aquí, es la definición de la conjunción, donde recordemos que en la definición de la conjunción es la negación de una implicación y en la implicación tengo la premisa implica la negación de otra cosa. Bueno, entonces esto va a ser la premisa y la negación de esa otra cosa. Correcto. Entonces aquí yo tengo eh, 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 la negación de una premisa. Entonces tengo la premisa y la negación de esto. Bueno, pues sería P, ¿no? Así como aquí tengo no Q y pongo Q, bueno, pues aquí tengo no P, pongo P. Pero como yo sé que la conjunción conmuta, entonces P y Q, bueno, mejor dicho, por el teorema de conmutatividad de la conjunción, entonces tengo P y Q implica Q y P. Pero aquí estoy negando Q y P, por lo tanto, aplicando Tollendo-Tollens, entonces tengo una implicación, niego el consecuente, por lo tanto, pues aquí estoy negando el consecuente y por lo tanto consigo la negación del antecedente. Ahí está. Y esto era justo lo que queríamos demostrar. Ok, ya quedó la primera equivalencia de las leyes de De Morgan. Ahora toca demostrar la segunda equivalencia de las leyes de De Morgan, es decir, la segunda ley de De Morgan. Comenzamos con la negación de la disyunción. La negación de la disyunción, recordemos que es la conjunción de las negaciones. Por hipótesis adicional, que es esta parte que tengo acá, tendría yo la negación de P o Q. Por definición de P o Q, voy a tener la negación de P implica Q. Correcto. Ahora, aplicamos el axioma 3. El axioma 3 de esta forma. Tomo la negación de Q implica la doble negación de P para implicar este que está entre paréntesis, no P implica Q. Ok, ya tengo entonces esto y por lo tanto, como tengo la negación de esta cosa en dos, de esta consecuencia en dos, de este consecuente en dos, entonces, aplicando tolendo toles a estos dos, como yo ya tengo una implicación y tengo la negación del consecuente, entonces consigo la negación del antecedente. Correcto, pero esta negación del antecedente, por definición, es la negación de una implicación. Bueno, pues tengo el antecedente que es no Q, lo pongo acá, y a este le quito una negación para ponerlo acá. Y entonces tengo no Q y tengo no P. Correcto. Ahora, por la conmutatividad, por el teorema de la conmutatividad de la conjunción, no Q implica no, perdón, no Q y no P implican no P y no Q. Por último, aplicando el modus ponens o axioma de deducción, como tengo el antecedente de esta implicación, entonces deduzco el consecuente. Y esto que está aquí era lo que queríamos demostrar. Ahora nos vamos a la última parte de las leyes de De Morgan. Voy a tener ahora la negación de perdón, la conjunción de las negaciones y tengo que demostrar la negación de la disyunción. Entonces, por hipótesis adicional tenemos esto que está aquí, no P y no Q. De la definición de la conjunción, esto sería la negación de que esto implique la negación de esto. Correcto. Ahora, aplicando el axioma 3 de nuevo, así como la vez pasada, lo voy a aplicar de manera tal que aquí voy a tener el paréntesis.
Entonces necesito agregarle un negativo aquí, necesito agregarle un negativo aquí y cambiarlos de lugar para poder quitárselos. Entonces me va a quedar la triple negación de Q implica la doble negación de P, implica que la negación de P implica la doble negación de Q. ¿Ok? Eso es el axioma 3, ¿no? Es quitar negativos, quitar los nos. Entonces, como voy a quitar los nos, pues se los agrego primero para tenerlo de los paréntesis. Bueno, ahora, aquí yo lo que tengo es la negación de este paréntesis de acá. Entonces, 2 es la negación del consecuente. Entonces, aplicando Tollens, en estos dos, en 2 y 3, voy a tener una implicación y tengo la negación del consecuente, entonces voy a obtener la negación del antecedente. Correcto, entonces tengo la negación de esta implicación y tengo negaciones por todos lados, ¿no? El triple negativo de Q implica el doble negativo de P. Ahora, por el teorema 5, perdón, por el teorema que se demostró arriba, la negación de Q implica P, me va a implicar la triple negación de Q implica la doble negación de P. Esto ya lo demostramos allá arriba. Y aquí yo tengo la negación del consecuente. Bueno, pues volvemos a aplicar Tollens a 4 y a 5. De manera tal que si en la implicación, si de la implicación aparte yo tengo la negación del consecuente, entonces concluyo la negación del antecedente. Pero este antecedente, por definición de la disyunción, es Q o P. Y la conmutatividad de B, bueno, de la disyunción, por el teorema de la conmutatividad de la disyunción, tengo que P o Q implica Q o P. Pero como tengo la negación de Q o P, vuelvo a aplicar Tollens a 7 y a 8 para obtener la negación de P o Q, que es justo lo que queríamos demostrar. Y aquí ya nos quedamos con las leyes de De Morgan. Correcto. Ahora lo que falta es que como yo ya sé que uno de mis axiomas es que la negación de P, bueno, que si tengo la negación de P implica la negación de Q, entonces puedo tener que Q implica P. Ahora la pregunta es si en el sentido contrario se vale. Es decir, si, si cambiando de lugar el antecedente y el consecuente y quitando un negativo, eso me lo da el axioma 3. Ahora la pregunta es si se vale la implicación de que yo tomo una implicación, cambio de lugar y agrego negativos para tener el teorema de contraposición. Este de aquí recordemos que ya nos daría el teorema de contraposición, que nos dice que estos dos son equivalentes. Correcto. Entonces, pues hay que demostrarlo. Entonces, P implica Q es nuestra hipótesis adicional. Ahora, por doble negación, tengo la doble negación de P implica P. Aplicando el silogismo hipotético a 1 y a 2, este antecedente coincide con este consecuente, entonces este antecedente tiene que ser el antecedente de este consecuente. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, de nuevo, aplicamos doble negación, pero ahora Q. Q implica la doble negación de Q. Correcto. Y de nueva cuenta, aplicamos el silogismo hipotético a estos dos, de manera tal que aquí tengo el consecuente, aquí tengo el antecedente, coinciden. Entonces, esta hipótesis tiene que darme esta tesis en una implicación. Por lo tanto, ya tenemos el silogismo hipotético. Ahora, aplicando el axioma 3, vamos a tener que la doble negación de P implique la doble negación de Q, implica, bueno, pues cambio el orden y quito un negativo. Y me queda así, que no Q implica no P. Pero como yo ya tengo el antecedente aquí, en 5 pues entonces aplico modus ponens o el axioma de deducción a 5 y a 6 para demostrar que no Q implica no P. Entonces, en efecto, no Q implica no P. Y ya quedó terminada la demostración. Ahora lo que sigue es demostrar la asociatividad de la disyunción. Pero recordemos nosotros que por la definición de la disyunción, aquí la tenemos, acá la tienen, esto que está aquí significa la negación del primero o implica el segundo. Y recordamos aquí el teorema de la deducción. Entonces, si yo tengo una implicación,
puedo poner el antecedente dentro de las hipótesis y demostrar el consecuente. Entonces aquí, demostrar esto equivale a demostrar esto, donde estoy agarrando este antecedente, lo estoy metiendo en las hipótesis y lo que me toca demostrar es R. Correcto. Entonces vamos a demostrar este que está aquí, que es perfectamente equivalente a este. Es decir, si puedo demostrar este, entonces estoy demostrando que en efecto la disyunción es asociativa. Ok, entonces, por hipótesis adicional, la primera hipótesis adicional me dice que yo tengo P o Q o R. Por definición de esta disyunción, esto sería la negación del primero implica el segundo. Ahora, la segunda hipótesis adicional me dice no es cierto que P o Q. Ahora, por las leyes de De Morgan, no P o Q implica no P y no Q. Y aplicando modus ponens a estos dos, como este es el antecedente de este, pues tengo el consecuente. Entonces voy a tener no P y no Q. Pero aplicando la simplificación en 5, no P y no Q me llevan a no P. Y de nueva cuenta, por modus ponens aplicado a 5 y 6, voy a obtener no P. Correcto, ya tengo no P. Ahora, aplicando modus ponens a 2 y 7, aquí este es el antecedente, el no P, entonces voy a concluir Q o R. Correcto, tengo Q o R. Pero de esta conjunción vuelvo a aplicar la simplificación, pero ahora para obtener no Q. Correcto, ya tengo no Q aquí. Y como tengo QR y tengo no Q, pues aplico Toledo Ponens a 8 y a 10. Entonces ya tengo la disyunción, niego uno de ellos, entonces concluyo R, que es justo lo que queríamos demostrar, y ya tengo este teorema. El siguiente teorema es bastante bueno porque es de mucha ayuda. Entonces este teorema es esta cadena de implicaciones. Q implica que si P implica no Q, entonces no P. Entonces, de nueva cuenta, aplicamos el teorema de la deducción. Es el antecedente de esta implicación, lo mandamos a las hipótesis adicionales y entonces tengo que demostrar esto que está acá. Pero esto que está acá, este que tengo aquí, es la hipótesis de esta implicación y entonces lo mando a las hipótesis adicionales y lo que tengo que demostrar es no P. Bueno, pues este está bastante más fácil que demostrar este que está acá arriba. Entonces lo que hacemos aquí es partimos de la primera hipótesis adicional, que es Q. Tomamos la doble negación, tenemos Q implica la doble negación de Q. Aplicamos modus ponens a 1 y 2. Este coincide con este, entonces deduzco la doble negación de Q. Ok, por hipótesis adicional yo tengo que P implica no Q. Pero como yo tengo la negación de no Q, entonces por Toledo Tollens en 3 y en 4, pues tengo no P. Ya cabe la demostración. Recordemos nada más qué significa el Toledo Tollens. Bueno, pues que si yo tengo una implicación y niego el consecuente, entonces tengo que obtener como resultado la negación del precedente. Correcto. Ahora tenemos el teorema de la conjunción. Y el teorema de la conjunción nos dice que si tenemos dos hipótesis P y Q, entonces queda por demostrar el teorema P y Q. Entonces tenemos nosotros nuestras hipótesis adicionales. Tengo P y tengo Q. Pongo en la línea 1 la hipótesis adicional P. Ahora en la línea 2 pongo el resultado del teorema que acabamos de demostrar, que Q implica que si P implica no Q, entonces no P. Tengo también la hipótesis adicional Q. Ok, entonces de estos dos que son implicaciones, bueno, que la primera es una implicación y la segunda es el antecedente de la primera, es decir, tengo Q implica algo y tengo Q. Pues aplico modus ponens a estos dos para deducir el algo. Y ese algo es esto. Tengo P implica no Q, entonces no P. Ahora, de la doble negación, yo tengo que P implica la doble negación de P. Y como tengo P como una de las hipótesis adicionales en 1, entonces, aplicando modus ponens a 1 y 5, voy a deducir la doble negación de P. Bueno, ya tengo la doble negación de P, pero tengo la negación de
el consecuente de esta implicación. Entonces, aplicando Toledo Tollens a 4 y a 6, como tengo la negación del consecuente, deduzco la negación del antecedente. Entonces, tengo la negación de P implica no Q. Pero la negación de P implica no Q por definición es P y Q. Entonces, ya demostré el teorema. Ahora, la asociatividad de la conjunción. Yo parto de que P y Q y R, entonces tengo que demostrar que P y Q y R. Bueno, pues la hipótesis adicional es P y Q y R. Entonces, simplificando uno, obtengo P, pero también simplificando uno, obtengo Q y R, ¿correcto? Ahora, simplificando 3 obtengo Q, y simplificando 3 otra vez, obtengo R, correcto. Como ya conozco el teorema de la conjunción, entonces ya los separé, ahora los voy a juntar de manera que me convenga. Aplico el teorema de la conjunción a P y Q, entonces obtengo P y Q. Y ahora aplico el teorema de la conjunción a P y Q y a R, pues obtengo P y Q y R. Entonces, ya tenemos demostrada la asociatividad de la conjunción. ¿Ok? Vamos a demostrar ahora la distributividad de la conjunción ante la disyunción. ¿Qué es esto? Bueno, pues que si tengo P, I u o R, entonces debería poder demostrar P y Q o P y R. Pero recordemos de la definición de la disyunción, porque aquí tengo una disyunción, esto sería la negación de este implica este. Es decir, la negación de P y Q implica P y R. Entonces aplicamos el teorema de la deducción, metemos esto dentro de las hipótesis adicionales y ahora sí que tenemos las hipótesis adicionales, lo que queda demostrar es P y R. Y esto sí, ya lo podemos demostrar relativamente fácil. Una de nuestras hipótesis adicionales es P y Q o R. La otra de nuestras hipótesis adicionales es no P, perdón, no P y Q. Correcto. Entonces, de la primera podemos simplificar P. Ahí está. Ya tengo la simplificación de P. Bueno, si queremos ser más formales, tendríamos que escribir del teorema de la simplificación. Ay, no supe dónde quedé. Me llevó hasta arriba. A ver. Ok, aquí está. Ahora bien, si quisiéramos ser más formales, en lugar de meter así directamente la simplificación, de aquí directamente extraer este, pues lo que tendríamos que hacer es, bueno, pues el teorema de la simplificación me dice que P, I u o R implican P. Y aplicando modus ponens, que me imagino que también ya es mucho escribirlo, aplicando modus ponens a este, que es la hipótesis de esta, y esta, pues obtengo P. Ok, ahora, aplicando la definición de esta negación, perdón, aplicando la definición de esta conjunción en esta negación, pues la definición de la conjunción, recordemos que es esta otra negación. Entonces, de 2 aplicamos la definición, tendría la negación de esta conjunción, que es la negación de P implica no Q. Es decir, la doble negación de P implica no Q, porque recordemos que estos paréntesis solamente son signos de agrupación. Ahora, del teorema de la doble negación de esto implica esto mismo. Y aplicando modus ponens a 4 y a 5, pues podemos deducir P implica no Q. Pero como ya tenemos P, entonces aplicamos modus ponens a 3 y 6 y obtenemos no Q otra vez. Recordando que modus ponens es el axioma de deducción. ¿Ok? Ahora, simplificamos de uno y tenemos Q o R. Pero como ya teníamos también no Q, entonces aplicamos Toledo Ponens. ¿Por qué? Porque tenemos una disyunción, tenemos la negación de uno de ellos, lo único que queda es el otro. Y eso es lo que nos dice el Toledo Ponens. Pero ya teníamos P y ya teníamos R, entonces aplicamos el teorema de la conjunción para deducir P y R. Y P y R era exactamente lo que queríamos demostrar, que es esto que está acá.
Bueno, una vez tenemos ya la demostración de la distributividad de la conjunción ante la disyunción y tenemos ya todos los teoremas que hemos demostrado, pues demostrar este otro es también, pues, más o menos sencillo. Entonces, este otro que me dice que la disyunción se distribuye ante la conjunción. Entonces, el hecho de que la disyunción se distribuye ante la conjunción lo expresamos así. Tenemos esta hipótesis adicional y lo que queremos demostrar es que POQ y POR. Correcto. Ahora, la hipótesis adicional es POQ y R. Aplicando el teorema de doble negación, este que tenemos aquí me implica la doble negación de este mismo. Ok, entonces aplicando modus ponens a estos dos, tenemos el consecuente, que sería la doble negación de P, O, Q y R. Ahora, aplicamos las leyes de De Morgan a esta parte de aquí. Entonces, esto sería la negación de P y la negación de esto. Y volvemos a aplicar las leyes de De Morgan en este paréntesis. Entonces, esto sería la negación de P y no Q o no R. Y ahora utilizamos el teorema de la distributividad de la conjunción ante la disyunción aquí adentro. De manera tal que la negación de esto implica la distributividad. Entonces tenemos la negación de no P y no Q o no R. Esto sería la negación de no P y no Q o la negación, perdón, no P y no R. Correcto. Entonces, aplicando modus ponens, que aquí fue donde me había quedado en las notas, aplicando modus ponens a 5 y 6, pues deducimos la negación de esta disyunción, no P y no Q, o no P y no R. Ahora, de nueva cuenta, aplicamos leyes de De Morgan para el negativo que tenemos afuera. Entonces, esto sería la negación de P y la negación de Q, o perdón, al aplicar las leyes de De Morgan, cambia la disyunción por una conjunción, y la negación de P y la negación de R. Ahora, volvemos a aplicar leyes de De Morgan, y tendríamos aquí la doble negación de P y la doble negación de Q, perdón, de nueva cuenta, De Morgan cambia de conjunción a disyunción. Entonces, esto sería la doble negación de P o la doble negación de Q, y la doble negación de P o la doble negación de Q. Pero por ahí también ya tenemos nosotros que de la doble negación, esto que está aquí sería P o Q, y aquí no sé por qué escribí Q, esto es R, P o R. Y ya quedó demostrado precisamente lo que queríamos demostrar, que en efecto se distribuye la disyunción ante la conjunción.